Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Hace un poco más de un año traía a esta Cámara por primera vez el debate sobre pobreza energética. En ese momento traíamos un abordaje integral del drama de muchas familias en este país, que están precisamente privadas de acceder a algo tan cotidiano como es calentarse o encender la luz. En ese momento todos los grupos de esta Cámara, excepto el Partido Popular, votaron a favor. Ha pasado 1 año y 3 meses de ese debate, de ese no del Gobierno a combatir la pobreza energética, y también 1 año de la reforma eléctrica, que, como luego explicaré, todavía ha empeorado más la situación. Y tenemos también la reciente reforma fiscal, que ha reducido los ingresos del Estado y ha aumentado la brecha social. Hoy les traemos una propuesta concreta, menos ambiciosa, menos integral, pero relevante desde el punto de vista político y social. El de hoy, señorías, no es solo un debate fiscal, es un debate sobre bienes esenciales, es un debate de derechos humanos, es un debate sobre qué contribuye a la justicia social y quién contribuye a la desigualdad y al sufrimiento de la gente. Las decisiones que han tomado, las que han dejado de tomar, tienen consecuencias. Aunque el señor Rajoy nos decía el otro día que no vivía en ese país de que le hablábamos, ese país que dicen no conocer, ese país existe, señorías. El país donde hay personas que viven a oscuras, o que comen una vez al día, o que enferman por no poder mantener su casa a una temperatura adecuada. Ese país está ahí. Ese país está ahí, pero lo podemos cambiar con voluntad política. Pero lo cierto es que ustedes han convertido en estructural la precariedad de muchas familias con sus políticas injustas. El PIB, la riqueza del país, puede crecer, pero con su política energética, fiscal y privatizadora de servicios ponen la riqueza en los bolsillos que ya están llenos. Hoy queremos hablarles del acceso a bienes básicos, de agua, de luz, de gas, de transporte y de invertir precisamente esa lógica. Queremos plantear debates sobre lo que un Gobierno prioriza y decide. Ustedes han venido aquí constantemente a decirnos que las cosas solo se podían hacer a su manera, que no había margen, que los recortes eran la clave de la recuperación. Pero lo cierto es que un Gobierno puede decidir qué hace con sus recursos y de parte de quién está. Hoy no les traemos una solución mágica a la pobreza, pero sí creemos que deben plantearse que si hoy la pobreza energética ya afecta a más de 7 millones de personas que pasan frío, si se multiplican los cortes de luz o hay personas que ni cogen el metro porque no se lo pueden permitir, piensen si hoy vale la pena, como mínimo, admitir esta iniciativa a trámite para poder debatirla. El IVA es un impuesto claramente regresivo en los bienes esenciales, porque son las rentas más bajas las que deben dedicar una parte más importante de las rentas al consumo precisamente de esos bienes. Ese IVA elevado las penaliza en mayor medida. ¿Y cuál es la situación que tenemos? Miren, en estos últimos años los servicios básicos han subido el triple que los salarios desde el 2007. Eso es fruto de decisiones políticas. Veamos. En este sentido, la energía para el consumo doméstico se ha convertido en un bien de lujo. Por mucho que el señor Soria venga aquí y nos diga que la tarifa eléctrica no sube, lo cierto es que el propio INE, datos del Estado, dicen que en el 2014 la tarifa ha vuelto a subir un 4,4. Y lo que tenemos es que para el caso del pequeño consumidor, desde el 2006 la subida ha sido de un 88%. Esto, sumado a una subida del IVA del 16 al 21% en 4 años, lleva a una situación insostenible para muchísimas familias. Saben que nuestro grupo parlamentario ha propuesto numerosas iniciativas para acabar con un sistema energético al servicio del oligopolio y apostar por una política energética de servicio público que garantice la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas y un modelo también medioambientalmente responsable. Sin embargo, la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno solo ha hecho que empeorar la situación. Hoy, 1 año más tarde, tenemos un oligopolio eléctrico más fuerte. Los consumidores acumulan subidas de tarifa y aumentos de la deuda con las eléctricas. Con su reforma han reducido los beneficiarios del bono social. Por otra parte, ustedes también han hecho imposible el ahorro energético, porque suben el término fijo de la factura y aquellos que quieren ahorrar no pueden. Y, por otro lado, precisamente están tramitando un impuesto al sol para que la gente que quiera producir energía y ahorrar tampoco lo pueda hacer. Un auténtico despropósito social, económico y ambiental. Pero en el caso del agua, ustedes también han decidido que están también
que lo utilizan como una fuente de negocio. La gestión del Partido Popular, pero también de Convergencia y Unió y en algunos casos del PSOE en la gestión del agua en las distintas comunidades ha producido un efecto similar. Procesos de privatización que comportan un empeoramiento de la calidad del servicio y subidas de precios. Por ejemplo, en Cataluña, desde la privatización de Atll, entre 2012 y 2013 se han aumentado las tarifas un 80%. Esa es la consecuencia de la deriva de sus políticas. Y en el caso del transporte, especialmente el público, realmente se nota, señorías, que ustedes no cogen el metro o cercanías. Aumentos, por ejemplo, en el metro de Barcelona del 40% en 3 años o en el metro de Madrid del 38% desde 2008. Eso sí, rescatan a las concesionarias de autopistas, que van vacías. Esas son las prioridades y ni derecho a la movilidad ni sostenibilidad. ¿Y cuál es el resultado de esas decisiones y esos aumentos? Pues, señorías, esas decisiones, esas cifras, tienen rostros, nombres y apellidos. Respecto a la pobreza energética, el reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales ya habla de 7 millones de personas que sufren por pobreza energética. Pero sobre los cortes de suministros, estos están creciendo exponencialmente. En materia de gas, según los datos de la Alianza contra la Pobreza, solo en 2013 se produjeron 75.000 cortes de gas, un 86% más que el año anterior. Respecto a la electricidad, 1,5 millones de cortes de suministro eléctrico. Pero también se ha multiplicado por 3 las suspensiones del suministro de agua entre el 2011 y el 2012. Y esas cifras, señorías, tienen un coste, costes económicos y sociales gravísimos. El impacto de esa exclusión a servicios básicos tiene impactos sobre la salud, en muertes prematuras, en aumento de la mortalidad en invierno y costes sanitarios que también se derivan. Pero claro, si unos perdemos, alguien tiene que ganar de esas decisiones que ustedes van tomando. Y, en paralelo, las grandes compañías eléctricas se han repartido 14.600 millones en dividendos extraordinarios. Y, además, por la dejadez del Gobierno y la pasividad, hemos pagado de más 3.400 millones de euros en los costes de transición a la competencia. Y, por si fuera poco, todos pagaremos en nuestra factura del gas 4.700 millones al señor Florentino Pérez por el fracaso del proyecto Castor. Y hoy nos dirán que no nos podemos permitir bajar el IVA a los suministros básicos. Señorías, el aumento del IVA ha supuesto un aumento del gasto medio de 356 euros por familia. Ustedes sí que se han permitido rebajar 9.000 millones en la reforma fiscal. Ustedes dirán que ahora no toca bajar el IVA, pero, en cambio, en su reforma fiscal, a una renta de 150.000 euros al año, ustedes le han regalado 3.500 en su rebaja del IRPF. A los suyos les rebajan la fiscalidad, pero a la mayoría, a quien necesita esa rebaja, nada de nada. En lugar de esas altas tasas impositivas, el Gobierno debería considerar medidas alternativas para aumentar la recaudación del IVA, porque la falta de recaudación tiene que ver con el fraude fiscal, como hoy también explicábamos al director de la Agencia Tributaria. Ustedes no quieren combatir la pobreza ni bajar el IVA de la luz, pero sí bajan, por ejemplo, el IVA en la compraventa de arte. Existe una clara diferencia entre tener voluntad de asegurar el acceso a suministros básicos al conjunto de la sociedad y en no tenerla. Mientras en este país el Gobierno se pliega a los intereses de las empresas suministradoras y de los adalides de los recortes y la austeridad, tenemos que mirar también a nuestro entorno y qué es lo que está sucediendo. La mayor parte de países tienen estrategias para combatir la pobreza. Por ejemplo, el nuevo Gobierno de Syriza en Grecia, quien ha apostado por recuperar el control de la energía, implementar un plan de transición energética hacia las renovables, pero también medidas de urgencia para que todas las familias dispongan de luz y de gas. En definitiva, ha apostado por recuperar la dignidad de las personas a través de la garantía de los suministros, todo lo contrario de lo que hace este Gobierno, que empeora la situación. O otras medidas indignantes que también adoptan gobiernos autonómicos, como Convergencia y Unió, que vacía el Fondo contra la Pobreza Energética y pide donativos para poderlo llenar. Se puede ser miserable o clasista, pero también se puede ser valiente y justo. Si se quiere, señorías, sí que se puede. Y esa es la realidad. Pero la realidad
es que ante los suministros básicos, con la luz y el gas, ustedes han estado secuestrados por las grandes corporaciones. El 40% de los miembros de los consejos de administración de las empresas de gas y electricidad de este país están vinculados a Partido Popular, a Partido Socialista y, en algún caso, a Convergencia y Unió. No es falta de voluntad, sino voluntades compradas, y ese es el efecto. Pero, señorías, hoy les venimos con una modesta propuesta. Les planteamos una reducción del IVA para los suministros básicos. Creemos que es una medida que se puede abordar y, además, estamos convencidos que es necesario. Respecto al IVA de la electricidad, solamente 3 países en Europa tienen un IVA superior al de España, y estamos hablando de Eslovenia, de Portugal y de Finlandia, con un tipo superior. Esto refleja que hay camino para recorrer y que el descenso impositivo es posible. No nos plantearíamos una medida así si tuviéramos un IVA del 16, pero es que se ha subido exponencialmente en 4 años. Y, de hecho, el artículo 102 de la Directiva de IVA permite que los Estados miembros puedan aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista distorsión a la competencia. Y saben ustedes que no es precisamente el IVA lo que distorsiona la competencia, sino un mercado eléctrico que no funciona. Pero si hablamos de agua, el tipo impositivo de España también es de los mayores de la Unión Europea. Solo hay también 3 países que tienen un IVA del agua por encima, como Finlandia. En este contexto existe también margen para rebajar a un tipo superreducido del 4%. Solo falta voluntad política, voluntad que ustedes no han demostrado, como ya les he apuntado. Señorías, no están del lado de la gente, están del lado de las empresas energéticas y suministradoras. Algunos plantearán excusas de tipo ambiental. No es este el debate. Ha sido precisamente la izquierda plural quien ha traído en esta Cámara una ley de fiscalidad ambiental, quien ha pedido penalizar los consumos suntuarios, los consumos excesivos. Pero en el caso del IVA no es un impuesto que permita hacer esa función ambiental. Nosotros defendemos figuras que graven esos consumos suntuarios de electricidad y agua, pero se nos ha negado. Desde el ecologismo lo que planteamos son figuras que penalicen actividades costosas para el medio ambiente y consumos despilfarradores de bienes escasos como es el agua y la energía. Pero eso es compatible con una equidad impositiva si ponemos un IVA razonable para los suministros básicos. Mantener un IVA al 21% es cebarse con los que dedican más del 10% de sus ingresos precisamente a pagar esos recibos. Y el IVA del transporte, evidentemente, también es una cuestión a tener en cuenta. Hay margen para reducirlo. De hecho, hay muchos países que tienen un tipo 0 de IVA al transporte, como es el caso de Dinamarca, Holanda, Irlanda, que no pagan IVA. Esa rebaja precisamente fomentaría el transporte público y nos generaría ahorro económico y energético. Señorías, en definitiva, sí se pueden hacer las cosas de otra manera. Un Gobierno puede estar en pie defendiendo a los ciudadanos ante los especuladores y los buitres, como en Grecia, o puede arrodillarse y ser vocero de la banca o de las eléctricas. Un Gobierno puede decidir utilizar los instrumentos fiscales que tiene para reducir desigualdades o puede contribuir a crearlas como han hecho hasta ahora. Es una cuestión de dignidad, de derechos y de democracias. Es una cuestión de voluntad que, como mínimo, se presten a admitir a trámite esta iniciativa, que evidentemente puede ser modificada, puede ser puntualizada, pero como mínimo permitan el debate sobre una cuestión tan sangrante como afecta a tantos millones de familias en este país. Muchas gracias.